Muchas gracias a todos los panelistas. Muy interesante la reflexión y queremos dar paso a un segundo panel donde podamos justamente analizar cómo las entidades filantrópicas desarrollan sus estrategias para generar valor social. Aquello que hablábamos de este desafío de fortalecer el espacio de cambio social, de cohesión, de bienestar. ¿Qué prácticas permiten aumentar en el largo plazo el impacto de las intervenciones que tienen las entidades filantrópicas? Para ello quiero invitar primero a Erika La Vega, directora de la Fundación Comunidad. Comunidad es uno de los ejemplos de Fundación Comunitaria de México, un concepto más desconocido en los otros países de la región, esperamos que en desarrollo, un tipo de institución que no es común y que se enfoca en movilizar a una comunidad para aportar al desarrollo de su propia comunidad. Comunidad es la Fundación Comunitaria de Nueva León, cuya función principal es ser una plataforma eficiente y efectiva que facilita a las personas, instituciones y empresas interesadas en el bienestar de su comunidad llevar a cabo proyectos sociales. Tiene 3 líneas estratégicas: fomentar la inversión social estratégica, crear comunidad e impulsar la participación ciudadana. De Colombia nos acompaña Camila Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Alpina, institución en la que se trabaja por transformar la vida de los campesinos del país desde una mirada productiva del conocimiento, porque son un laboratorio social que evalúa y documenta esos proyectos para que otros puedan replicarlos y llegar así a más campesinos. De Chile participa Marcela Marzolo, directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad, organización que promueve el aprendizaje de niños y niñas desde la primera infancia a través de redes de colaboración y de la mejora continua de prácticas pedagógicas y de liderazgo. Destaca el programa Un Buen Comienzo, que busca mejorar la calidad de la educación inicial, acompañando y formando equipos educativos y directivos de las escuelas públicas en Chile. El diseño, ejecución y evaluación del piloto tomó más de 4 años, desde el 2008 al 2011, involucró a instituciones públicas y privadas, a la propia fundación, la Universidad de Harvard, convirtiéndose así en la primera evaluación experimental con aleatorización de escuelas sobre el desarrollo profesional docente y diseño de enseñanza en Sudamérica. También de Chile participa María Luisa Correa, coordinadora del área de estudio de la Fundación San Carlos de Maipo. La Fundación busca el desarrollo positivo de la infancia a través de la prevención y de programas basados en evidencia. Se caracteriza por el desarrollo de programas que buscan justamente levantar evidencia para su funcionamiento y a través de la investigación, el pilotaje, la adaptación de modelos y desarrollo de incidencia. Han tenido un rol muy importante en el desarrollo de los contratos de impacto social o bonos de impacto social en Chile. Para moderar el panel dejo con ustedes a Emanuel Johansen, también coautor del libro, aquí presentado, coordinador de inversión social de la Fundación de México Alternativas y Capacidades. Esta es una institución dedicada al fortalecimiento del ecosistema de la sociedad civil organizada, con más de 17 años de experiencia, que apoya a través de la investigación, el análisis y el fortalecimiento de la inversión social y las políticas públicas, con el fin de crear un entorno propicio para el sector social en México. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a las panelistas. Precisamente el tema de este panel es hablar de cómo profundizamos el impacto y qué estrategias efectivas podemos recuperar de la experiencia de estas 4 fundaciones para potenciar este impacto social, ¿no? Y para potenciar el cambio social, sobre todo, ¿no? Y me gustaría hacer énfasis justo en este concepto. Hemos, desde el día de ayer, hemos estado hablando sobre las problemáticas cada vez más complejas a las que nos enfrentamos como sector y como sociedad, problemáticas en las que vemos que nos enfrentamos a una alta desigualdad en diversos países de América Latina, bajo acceso a recursos, a condiciones de vida, altas diferencias de oportunidades entre sectores de la población que no tienen pues oportunidades de educación, de salud, de protección de sus derechos humanos. Entonces cada vez se vuelve más relevante reflexionar sobre el rol estratégico que tiene la filantropía
para atender estas problemáticas complejas, ¿no? Y atenderlas desde un enfoque de cambio social que implica no solamente pensar en cuál es nuestro ámbito inmediato de acción, sino ampliar un poco la visión para entender cómo estas problemáticas se evolucionan, cuáles son los diferentes actores que intervienen en ellas, cómo están influenciando positiva o negativamente y de qué manera podemos potenciar el trabajo de nuestra fundación, sumando aliados, sumando empresas, sumando otras organizaciones, sumando a gobierno, escuchando la voz también de las personas y de los grupos a los que nos enfocamos o a los que atendemos, para identificar también sus retos, sus oportunidades, sus necesidades, y con base en esto tener un panorama mucho más amplio y una visión sistémica y de largo plazo, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea de cómo enfocamos o cómo impulsamos el cambio social, tenemos la experiencia de una fundación comunitaria, por ejemplo, que está enfocada en el estado de Nuevo León y que moviliza a actores locales, empresas, líderes sociales, para impulsar una inversión estratégica y una participación ciudadana más efectiva. Tenemos también la experiencia de fundaciones que trabajan en temas de desarrollo rural, en temas de educación y desarrollo en la infancia y de la adolescencia. Entonces creo que son ámbitos temáticos y regionales que nos dan también una buena experiencia para lo que me gustaría que comenzáramos es que nos comentaran desde la experiencia de sus fundaciones cuáles son estos retos a los que dirían que hay que dar prioridad en cada uno de sus temas o en cada una de sus regiones, y que son como un llamado urgente a la acción desde la perspectiva de sus fundaciones. Y si quieren, pues podemos comenzar así como estamos. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Pensando en cuáles son los principales retos, desde la Fundación San Carlos de Maipo, hay dos cosas que me gustaría mencionar. En primer lugar, tenemos una obligación desde la filantropía de exigirle al Estado ser un mejor Estado, un mejor proveedor de servicios, de programas. En Chile, en base a un estudio que se hizo en el Observatorio de Gasto Fiscal el año pasado, el 72% de los programas a los cuales se les asignó presupuesto estuvieron evaluados como malos e insuficientes. Y esto equivale como más o menos a 380.000 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos una obligación de exigirle al Estado que se implementen programas de calidad, programas que estén basados en evidencia y que se monitoree la calidad a través de la cual se están implementando estos programas. En segundo lugar, pensando un poco en lo que tú mencionabas respecto a las temáticas también que trabajamos, desde nuestra perspectiva y en términos también de eficiencia, sí creemos que es importante abordar las problemáticas sociales desde la prevención. Y es algo que también tenemos que exigirle al Estado. Prevenir problemáticas antes de que aparezcan, antes de que sean demasiado tarde, y que sea más complejo y más caro de solucionar e intervenir. Y esto es algo que podemos exigírselo al Estado y nos corresponde exigírselo al Estado, a través de la implementación de programas preventivos y a la vez a través, por ejemplo, de la implementación de programas que sean costo efectivos. Hola, buenos días o no sé si ya buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias también por la oportunidad de estar acá. Yo soy de Fundación Oportunidad, nosotros somos una fundación familiar y que somos 100% operadores de programas. Y desde ahí nosotros trabajamos en educación desde la primera infancia. Creemos que es ahí donde de verdad se juega la posibilidad de cambiar la vida de muchos niños y niñas de este país, y lo hacemos a través de los docentes, de las educadoras, de las asistentes, de los directivos, y trabajamos con ellos de manera colaborativa, en red, con muchos de los elementos que hoy día en la mañana han salido. Nosotros lo que vemos como principal desafío a nivel entonces de educación de la primera infancia en este país es el tema de la calidad y específicamente lo que tiene que ver con los procesos, más allá de lo estructural, que tiene que ver con la infraestructura, con el coeficiente técnico, con la cantidad de niños por sala, que sí todavía tienen espacios de mejora.
Pensamos que lo que pasa en el aula, a nivel de interacciones entre el adulto y los niños, lo que pasa a nivel de liderazgo pedagógico, lo que pasa a nivel de evaluación, es muy importante y todavía tenemos en este país mucho espacio de mejora. Es ahí donde nosotros hemos puesto toda nuestra energía, es ahí donde hemos generado mucho aprendizaje y también, si lo vemos en el sentido de lo que planteabas tú, como que qué le debiéramos pedir quizá al Estado, es tomar lo que algunos ya hemos descubierto que funciona. Nosotros hemos descubierto temas muy interesantes, sentimos que hemos logrado influir, pero aún falta como que de alguna manera se hagan cargo de temas, por ejemplo, como la asistencia de los niños a clase. Tenemos datos que muestran que la asistencia de los niños en los niveles de prekinder y kinder, donde sabemos que casi un 100% de los niños están matriculados, es de verdad muy mala y eso afecta los aprendizajes, y no solamente cognitivos, sino que también socioemocionales. Tenemos temas de calidad de interacciones, temas donde hoy día nosotros podemos decir, aquí hay que poner las fichas, si se pudiera decir de alguna forma. Aprender de los que de alguna manera hemos podido y hemos tenido la posibilidad de tomar los datos, de tener la evidencia y poder hacer de eso una política pública. Nosotros, si bien somos operadores y trabajamos con las comunidades, también hemos destinado harto de nuestro esfuerzo en incidir y en colaborar con otros para que no quede solo en ese universo de escuelas. Nosotros estamos en 150 escuelas, principalmente en zonas rurales en Chile, en escuelas públicas, sino que también otros puedan tomar estos aprendizajes y de esa manera, con algo que nosotros ya sabemos que funciona, ojalá se puedan tomar esos temas. Eso yo diría que son como los retos. Muchas gracias. También me uno al agradecimiento por habernos invitado a este panel. Creo que es una gran oportunidad poder conocer distintas experiencias y poder compartir la propia. En cuanto a tu pregunta puntual de los retos en el sector, yo quisiera arrancar con uno un poco más macro relacionado con el tema del desarrollo rural. Yo creo que no solo, digamos, para el sector, sino en general para los temas de política pública, hay una discusión importante para entender cuál es esa dinámica del desarrollo que hay detrás y dejar de separar un poco el tema rural del tema urbano y empezar a entender cuáles son esos vínculos, cuál es la importancia del tema rural dentro del desarrollo de las ciudades y demás. Digamos que es un tema obviamente mucho más amplio de lo que compete a la fundación, pero sí es en el marco en el cual estamos. Entonces, ya que mencionas retos, creo que ese es un reto grande para todos, entender esa dinámica y esas conexiones que existen para entender que muchas veces lo que termina siendo la población objetivo de fundaciones en las ciudades está ahí por falta de políticas puntuales en el tema rural. Entonces, lo quisiera mencionar, digamos, como una sombrilla amplia para la problemática. Y también me uniría un poco al tema de uno de los retos más grandes que tenemos en general, es el tema de incidencia. Yo creo que todos acá y en los distintos paneles y espacios se ha mencionado cómo todos buscamos llegar un poco más allá. Tenemos una población objetivo, un foco, pero cómo podemos lograr que estos programas trasciendan y tengamos un efecto más allá. A mí me parecía muy interesante ayer lo que mencionaba Matthew hay una definición de impacto que es más la académica, de qué quiere decir eso en términos académicos, y creo que en el caso de la Fundación Alpina nosotros también estamos, por ejemplo, llevando a cabo una evaluación de impacto con todos los dolores de cabeza que eso implica y demás, pero también es bien importante ver qué otras cosas quiere decir impacto, y creo que el tema de incidencia es uno muy grande. Una vez yo tenga ese muy bonito documento que dice unas cosas maravillosas, ¿qué puedo hacer y a dónde puedo llegar para que eso tenga un mayor impacto? Ahí sí llegué a una mayor población. Entonces yo creo que hemos, digamos que hecho cosas, pero creo que un reto es ver cuál es ese paso que sigue, cuáles son los espacios donde uno tiene para compartir los resultados, para discutir cuáles son las cosas que uno como digamos entidad filantrópica que tiene la responsabilidad de hacer, y es no solo llegar a una población puntual
con unos resultados y lograr esos resultados, sino ver eso cómo puede replicarse o aprender o equivocarse, que creo que también eso es importante, y es importante tener esos espacios donde uno pueda aceptar, mire, acá me equivoqué, pero esto se puede solucionar de esta forma y aprender de eso, no solo los espacios para contar las cosas, las buenas, sino también las malas. Entonces diría que esos son como los dos retos a resaltar. Gracias. Bueno, nosotros somos una fundación comunitaria y nos describimos como una plataforma de desarrollo para que proyectos sociales sucedan y sucedan bien. Poniendo un poco en contexto, Nuevo León es de los estados más ricos de México. Su capital, Monterrey, tiene uno de los municipios más ricos de América Latina, que es San Pedro Garza García, pero tristemente, de acuerdo al índice de Gini, también está en el grado de desigualdad más grande a nivel país. Entonces, ese es el gran reto que estamos enfrentando con la labor de la fundación, y el principal reto es cómo hacer. Hay una muy baja participación del capital privado en inversión social, y entonces Nuevo León es eminentemente empresarial. Hay muchas empresas, hay mucho dinero, hay muchos recursos, y hemos encontrado que hay dinero y hay ganas de hacer las cosas, pero el empresario, la familia que tiene el dinero, no sabe cómo, no tiene el tiempo, ni la experiencia, ni la estructura para hacerlo. Entonces, el gran reto para nosotros es que aquel potencial inversionista social que no hace nada, pues que haga algo, y si ya lo hace, que lo hace mejor. Un gran reto es eso, incrementar el capital privado en beneficio del sector social. Y el otro gran reto es cómo formarlo. Queremos pasar de que sea donante, que sea inversionista social. Queremos animarlo a que se arriesgue a arriesgar con el sector social, porque si en la empresa eres capaz de poner capital semilla y esperarte 5 años al retorno económico de tu peso, ¿por qué en el sector social nos pides resultados a corto plazo? ¿Por qué no inviertes? ¿Por qué no perdonas los errores? ¿Por qué no haces laboratorio como en tu empresa? Tenemos que ver al sector social y hay que educar al inversionista social a verlo así, ¿no? A dejar de ser cortoplacista para que sea a mediano y largo plazo, que se case con una causa más a largo plazo. Somos un equilibrio entre el que tiene el dinero y quiere tratar al sector social como empresa y la empresa que luego quiere quedarse así como que de buena voluntad, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ser el punto medio entre el que tiene el dinero y bájale tantito a tu expectativa, y tú que trabajas súbele tantito a tu profesionalización, ¿no? Y entonces ahí somos como el actor neutro. Tenemos que hacerle entender al empresario que las personas no cambiamos con el ejercicio fiscal, quieren tratarnos como empresa, ¿no? Y el sector social no damos resultados al 31 de diciembre. Entonces, ese es nuestro rol principalmente, y esos son los retos a los que nos enfrentamos en una sociedad tan productiva, tan eficiente, tan exigente. Tenemos que buscar el punto medio para llevar esos niveles al sector social, y a eso nos dedicamos. Excelente. Retomando un poco los puntos que comentaron, por ejemplo, la importancia de exigir al Estado. Destaco esta parte que tiene que ver también con cómo desde el sector de organizaciones civiles nos posicionamos desde una postura política, no partidista, no de afiliación partidista, sino más bien dimensionando que los problemas sociales tienen una vertiente política, ¿no? Y que el Estado es un actor esencial en el cual debemos o con el cual debemos trabajar, o al cual debemos exigir ciertos resultados o ciertas prácticas o ciertas actividades, ¿no? Rescato también que comentaron la importancia de retomar y difundir lo que hemos visto que funciona desde nuestro rol como expertos en los temas que hemos venido trabajando desde pues ya años también, y que conocemos la realidad a la que se enfrentan las poblaciones con las que trabajamos, y que vale la pena también posicionar ese conocimiento y esa experiencia con otros actores que están trabajando, ¿no? en ese entorno. Aprender a equivocarse también, aprender de los errores y reconocer también la importancia y el valor que tiene recuperar esos aprendizajes para fortalecer el trabajo propio. Y algo que me gustó que comentaba Erika, que es
como mediar entre visiones de diferentes actores que pueden tener a lo mejor visiones muy distintas o modelos muy distintos de acercarse a las problemáticas, y que nos toca a nosotros ser como esos mediadores que puedan conciliar la visión y que puedan juntar los esfuerzos hacia un objetivo común, ¿no? Y que creo que parte de estas participaciones ya nos dan también algunos visos de lo que desde sus fundaciones han visto que son elementos clave que nos están llevando hacia incrementar el impacto de nuestro trabajo, ¿no? A partir de esta experiencia que ya comenzaron a compartir, la siguiente pregunta sería si pudieran identificar los puntos clave que no deben de faltar en el trabajo interno de sus fundaciones para potenciar el impacto, ¿cuáles serían esos? En primer lugar, y creo que lo mencionamos un poco, es el trabajo de un plan constante de incidencia. Desde nuestro caso particular, por ejemplo, la Fundación San Carlos, si bien buscamos incidir, los programas tienen un plan de incidencia desde un inicio. Desde la selección del programa, del diseño del programa, hasta que se diseña el sistema de réplica o diseminación, tenemos que tener siempre en mente un plan de incidencia. ¿Por qué, a dónde y a cómo queremos llegar? Y por otro lado, y de eso yo soy fanática, sí creemos que es fundamental la evaluación. La evaluación, el monitoreo, y estamos hablando de evaluación y monitoreo de alta calidad, lo cual no necesariamente implica altos costos. Nosotros hace ya 5 años más o menos trabajamos colaborando con fundaciones más pequeñas en el diseño de sistemas de monitoreo, en el cual se utilizan plataformas gratuitas de Google, por ejemplo, de manera que cualquier institución que quiera monitorear sus procesos lo puede hacer. Y no cualquier monitoreo, sino que un monitoreo que sea en base a resultados, un monitoreo en tiempo real, que nos permita ir llevándole el pulso a las intervenciones, ir pudiendo ajustar, modificar las intervenciones a la medida que va pasando el tiempo y no tener que esperar 5 o 10 años para decir efectivamente nos equivocamos, no era por aquí el camino. Y a la vez exigir eso mismo al Estado y a las otras instituciones, sacarnos de la cabeza que la evaluación y el monitoreo tiene que estar centrado principalmente en coberturas, por ejemplo, o en cumplir netamente objetivos específicos que muchas veces no están vinculados con el impacto, pero sí tener en mente que la evaluación tiene que ir centrada y orientada a la obtención de resultados que nos permitan mejorar la calidad de nuestra intervención y asegurar en el minuto que queramos hacer grandes inversiones para evaluar impacto, asegurar que vamos a lograr tener, esperemos, el impacto positivo que estamos deseando. Gracias. Nosotros como fundación comenzamos el 2008 con una evaluación experimental que duró 4 años, que tuvo muchos desafíos, pero desde ahí seguimos con un modelo de mejoramiento continuo que se ha instalado tanto en las comunidades educativas con las que trabajamos como en el equipo interno. O sea, eso para nosotros es clave, el uso de los datos para tomar decisiones, el no decir creo que esto funciona porque se veían contentos, sino que por qué creo que funciona. Eso para nosotros es muy importante y eso es parte de la cultura organizacional. Y yo diría también que nosotros tenemos 4 ejes estratégicos que todos apuntan finalmente a cómo sostener este impacto. Uno tiene que ver con sustentabilidad, el otro tiene que ver con influir o incidencia, el otro tiene que ver con comunicar y el otro tiene que ver con transferir. Estamos todas las áreas y programas de la Fundación siempre pensando en esos 4 ejes estratégicos y de esa manera no se nos puede en el fondo ir la posibilidad de que lo que nosotros hacemos y hemos aprendido hoy día con las comunidades educativas es posible que también otros lo puedan hacer, es posible que sean temas a nivel país, a nivel de política pública y ahí en realidad ponemos como todo nuestro esfuerzo. Yo creo que coincidimos con el enfoque, pero digamos tratando de resaltar algo diferente. En el caso de la Fundación Alpina, nosotros lo que hemos trabajado también es en tratar de entender la receta, que es un poco lo que está detrás. Muchas veces nos enfocamos y nos pasaba a nosotros tratando de fortalecer ese eje de incidencia, teniendo una conversación con el Ministerio de Agricultura, donde decían, claro, ustedes tienen unos resultados maravillosos en mejorar la productividad en poblaciones campesinas, en mejorar los ingresos, pero a mí me interesa, me decían ellos, saber cómo lo hacen, porque yo también, desde el punto de vista del ministerio, pues tengo políticas públicas que quisiera mejorar. Entonces,
por lo general uno sabe cómo lo hace, pero no está como escrito. También entonces el reto es sacar esas recetas, ¿no? Como cuáles son esos comos que también los mencionaban antes, de una forma más detallada para tener esos modelos o esas metodologías disponibles que permitan que efectivamente se dé el impacto. Nosotros también tenemos, digamos, adicional al eje de trabajo de productividad y de trabajo de proyectos productivos, tenemos un eje de gestión del conocimiento en el que está todo el tiempo tratando de entender qué está pasando ahí dentro, y vinculado con un eje de incidencia en políticas públicas donde uno pueda efectivamente poner a disposición esos modelos que entendió. Entonces digamos que yo creo que el monitoreo constante de los resultados. Hay otro ejemplo que me gusta poner, y es, muchas veces pensamos que el tema de resultados es una camisa de fuerza, y en realidad en el tema social no necesariamente lo es. Lo que nos da es información para ver cómo podemos mejorar o hacia dónde podemos ir. Nosotros tenemos el caso de un proyecto de empoderamiento económico de mujeres rurales, en el que nos dábamos cuenta que las mujeres con baja educación y de mayor edad no estaban asistiendo a las capacitaciones grupales. Entonces eso no quiere decir que uno decida que o no trabaja con ellas o no. Ahí la información que te está dando es, hay un grupo que no está recibiendo todo el tema. ¿Qué puedo ajustar yo en mi metodología para lograr un mayor impacto? Digamos, viniendo de nuevo al tema de las diferencias de impacto. Entonces ahí uno empieza a hacer algunos ajustes, lograr que los técnicos logren unos espacios puntuales para reunirse con mujeres de estas, o hacer un ajuste al contenido de esto para lograr llegar a una mayor población. Entonces son ejemplos concretos de cómo la información nos da la posibilidad de hacer ajustes y de hacer mejor los proyectos. Gracias. Bueno, algo clave para nosotros es respetar la voluntad del donante y no se entienda como el que tiene el dinero manda. Simplemente que nosotros no nos importa con lo que llegues. Si tú quieres repartir cobijas, te voy a ayudar. Si tú quieres salvar al perro de 3 patas, te voy a ayudar. Pero me interesa por lo que te quedas y cómo te vas. Entonces ahí llega un proceso de que te recibo con la intención que tengas. Lo que se trata es de que hagas algo por los demás, pero luego te voy llevando en un proceso de formación donde entonces te voy a convencer por qué repartir cobijas no es la mejor manera de quitar el frío, por qué ser tan asistencial no impacta tanto de manera sistémica, pero es un proceso. Entonces, de entrada, eso es algo muy importante para nosotros y ha sido estratégico, el aceptar al donante o el inversionista social con la intención social, con el sueño que él trae para cambiar el mundo, y ya poco a poco le vamos diciendo si era la manera adecuada de salvar al mundo, ¿no? Lo segundo es no perder de vista que nuestra razón de ser es el sector social. Nuestra manera de ayudar y fortalecer al sector social es esa, movilizando más recursos para el sector social. Sin dinero, para bien o para mal, es muy complicado que demos la vuelta a la problemática social, ¿no? Entonces, no perdemos de vista, o no hay que perderlo, que el sector social es nuestra razón de ser, nada más que hemos escogido la trinchera de educar al filántropo para que lo haga bien. En ese sentido, tenemos que trabajar de manera paralela, porque estamos formando un inversionista social en tendencias de filantropía, cómo hacer mejor tu inversión, temas de largo plazo, apuéstale a las organizaciones que tienen alianzas, a las que estén alineadas con objetivos del desarrollo sostenible, pero si no volteas a un sector social a educarlo y a decirle para dónde va la tendencia de la filantropía, entonces se hace un espacio muy grande entre el que tiene y va a darlo bien y entre el que lo necesita, ¿no? Entonces, otra cosa clave para nosotros es eso, es no dejar fuera al sector social. Al sector social me refiero al que opera, porque es para quien realmente estamos, ¿no? Y la última cosa clave es entender nosotros como fundación que no estamos para redistribuir el dinero que se da, estamos para crecerlo. No se trata de repartir el mismo pastel y entonces que el donante le quede el donativo a la Cruz Roja para que se lo dé a un proyecto más de desarrollo. Pues no, la Cruz Roja necesita, aunque sea asistencial, ¿no? Entonces, nos queda muy claro a nivel consejo que no es redistribuir el mismo pastel, es hacer el pastel más grande para que alcance para todos. Excelentes participaciones, muchísimas gracias. Aprovechamos un poco para abrir el espacio, si tienen preguntas, comentarios. Creo que por acá queremos ya comenzar con Matthew.
¿Me escuchan? Sí, perfecto. No, primero, muchas gracias a todos. Uno de los objetivos de nuestro encuentro, ¿no?, es identificar y compartir mejores prácticas y tenemos 4 ejemplos, 4 casos ejemplares, así que muchas gracias. Lo que quería señalar o destacar es algo más que fue implícito. Quiero retarles a todos nosotros aquí. En términos de una mejora práctica. Camila, ayer hablamos, ¿no?, todos nosotros de realmente pensar de una manera más amplia de la incidencia y el impacto, ¿no? Entonces, solo quería compartir, no está en el libro, y Marcela de repente no sabe lo que voy a hacer ahora, así que no te asustes, Marcela, pero hay una entidad filantrópica en Perú que se llama Luminario, ¿no? Y claro. Y yo creo que es un caso muy interesante y mencionaste transferencia, ¿no? Y solo para compartir con ustedes, yo lo veo como una entidad casi gemela, ¿no?, con su fundación, porque han adoptado y están implementando un programa muy parecido a Un Buen Comienzo, ¿no? Pero la importancia de la evidencia que ustedes han generado, el aprendizaje, ¿no?, operacional y todo, ellas nos cuentan la importancia de esta transferencia para ellos y su habilidad de poder llegar mucho más rápido a cierta escala, porque ustedes ya a duras penas tienen que aprender, etcétera, y ellos hablaron de que la importancia de tener acceso a ustedes, intercambios, etcétera, aprender de ustedes para poder montar el programa, obviamente adaptado a su contexto local y están haciendo cosas diferentes, ¿no? Pero cuán crucial fue, ¿no? Entonces yo quiero retarnos a pensar, porque implícitamente hablamos de incidencia entre Chile, Colombia, Perú, México, etcétera, pero también no nos perdemos de cuenta la incidencia que se puede tener en términos de mejores prácticas, compartir la evidencia, no solo de impacto, que es la cosa sexy, pero también de cómo operar, ¿no?, que es lo que estamos buscando en general, ese espíritu de ese encuentro. Pero solo quería señalar este caso y pensar cuántas otras oportunidades hay, ¿no? Porque justamente por lo que han hecho ustedes, seguro que han ahorrado 2 años de trabajo, 3 años de trabajo para llegar donde están. Así que solo para compartir. Vamos a pasar el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Macarena de Tesoros, una empresa que tiene fines sociales, que trabajamos con programas, con comunidades. Entonces mi pregunta es para Erika. Encontré muy interesante todo lo que hablaste. Si pudieras profundizar precisamente en la generación o en este eje estratégico de crear comunidad, con respecto a tus programas, en el crear comunidad. Si pudieras profundizar un poco más como estrategia para este impacto del que estamos hablando. Gracias. Nosotros no trabajamos directamente con organizaciones que operan. La manera en que nosotros sumamos al sector social es creando comunidad entre los mismos filántropos que van a apoyar. Entonces, no es que no te podría compartir una experiencia de cómo trabajamos con grupos de base, como semillas, no, porque nuestro enfoque ha sido hacer comunidad y hacer sinergias y mejores prácticas entre fundaciones empresariales y familiares de segundo piso. Y entonces tenemos eventos de formación, capacitaciones, reuniones de mejores prácticas para que se consoliden y sean más estratégico el sector social que reparte a los programas que operan. Y esa es nuestra manera en que nosotros tratamos de hacer comunidad, pero especialmente a través del filántropo o el potencial filántropo. Solo como para complementar, si te parece interesante y trabajan con comunidades y creando comunidad, nosotros en la Fundación San Carlos de Maipo trabajamos hace ya 8 años implementando el sistema Comunidades que se Cuidan, que está en Colombia también, si no me equivoco, con la ONG Nuevos Rumbos, que es un modelo americano de Communities That Cares, que tiene distintos estudios longitudinales en Estados Unidos y es un sistema que está basado en evidencia, en el cual se fundamenta sobre la base de que la misma comunidad cree comunidad a través de la identificación de líderes clave, que la misma comunidad va trabajando sobre ellos, o sea, junto a ellos, seleccionándolos y fortaleciendo instituciones o espacios que la misma comunidad valore y se rescate el valor del liderazgo. Entonces, si quieres buscar más información sobre ese modelo, está
el Comunidades que se Cuidan y el Communities That Cares. No, ya que tú también mencionas, nosotros también, no lo dije antes, pero uno de los ejes dentro del tema productivo es el tema de fortalecimiento a las asociaciones y organizaciones. Obviamente, dentro del marco productivo y del tema de generación de ingresos, sin embargo, tenemos una metodología que se llama grupos autogestionados, que es un tema más comunitario, que arranca, digamos que todo el proceso de cohesión social, pero a través de unos principios básicos como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso, que ayuda a tejer ese tejido social, obviamente alrededor del propósito que tenemos en los proyectos, pero lo que hemos visto es que ayuda a que esto sirva para crear una comunidad base para muchos otros temas adicionales. Hay organizaciones que entonces ya son referentes en sus territorios para liderar otros procesos políticos o para ejecutar proyectos de las alcaldías, etcétera. Entonces hemos visto que por la base, digamos, con la cual se arranca, se genera, digamos, una comunidad sólida. Yo quisiera agregar algo que tiene que ver con lo que mencionabas tú de compartir, y como una invitación de compartir con generosidad. Nos ha pasado, quizás no tanto en este mundo más de fundaciones familiares, empresariales, donde no estamos buscando recursos, pero nos ha pasado, nosotros somos miembros de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, de un montón de otras organizaciones donde hay fundaciones que efectivamente necesitan como mucha visibilidad para sobrevivir. Pero yo creo que nunca se nos tiene que olvidar el propósito. Si nosotros queremos que todos los niños y niñas tengan la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial. Y eso no importa quién lo hizo, si lo hice yo, lo hiciste tú. Yo creo que finalmente tenemos que compartir y dejar nuestros recursos a disposición de todos para que de esa manera podamos tener un impacto mayor. Tenemos todavía quizá espacio para 1, 2 preguntas más, si alguien quiere participar. Sí. Es una pregunta para Marcela, que me llamó la atención, que dijiste evaluación, incidencia, transferencia y comunicación. Es algo que no es muy común dentro de las fundaciones filantrópicas. Si podrías ampliar ese aspecto de comunicación, cómo lo tienen enfocado, qué hacen, por qué también. Tenemos un área que es de comunicación estratégica, donde difundimos constantemente lo que estamos haciendo, lo que hemos aprendido. Queremos como de alguna manera que nos conozcan para que así lleguen quizás a nosotros a pedirnos ayuda sobre determinados temas. Nosotros tenemos harta experiencia acumulada en relación a educación inicial, a enseñanza de inglés desde los primeros años, y la única forma de que sepan que nosotros tenemos esa experiencia acumulada es comunicando lo que hacemos, difundiendo a través de redes sociales, hacemos seminarios. Tenemos varias instancias donde por una parte difundimos y también por otras instancias donde más concretamente hacemos transferencia o hacemos incidencia. Pero para nosotros es clave el eje de la comunicación, es una forma de que otros sepan que existimos y que estamos ahí dispuestos a poder compartir todo lo que hemos aprendido. Listo, pues muchísimas gracias. Recapitulando un poco puntos clave que abordaron, hablaron de la importancia de tener planes de incidencia, la importancia de la evaluación y monitoreo, que no necesariamente implica altos costos, sino que se puede implementar de forma efectiva, y que lo importante es que recupere aprendizajes, ¿no?, para fortalecer el proceso y el trabajo cotidiano. Identificar bien estas recetas, cómo se hacen las cosas para poder difundir estas prácticas entre otros actores que están participando también en procesos clave. Visibilizar las tendencias, y que no se trata solamente de quedarnos con lo que hacemos, sino ampliar la oportunidad, los recursos disponibles, y sumar más actores que estén participando también en los temas y en las estrategias que estamos impulsando de manera colectiva. Muchísimas gracias por su participación, y muchas gracias.